Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos, como decimos en España, con el alma en un puño, y una sonrisa de oreja a oreja porque tenemos una aventura que compartir con ustedes, algo verdaderamente especial y que nos tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los ciervos, y sí, vamos a alimentarlos. Pero quiero aclararles desde ya que no se imaginen la típica escena de un zoo o un parque de animales, donde todo está controlado. No, señor. Lo que nos pasó fue mucho más intenso, emocionante e inesperado. Así que si son amantes de los animales, si les gustan las sorpresas que te dejan sin aliento y si disfrutan de un poquito de adrenalina y conexión con la naturaleza, quédense con nosotros hasta el final. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, una pequeña petición que para nosotros significa el mundo: si aún no forman parte de esta increíble comunidad, les invito de todo corazón a que le den clic al botón de suscribirse, que es totalmente gratuito, y activen esa campanita de notificaciones. De esta forma, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, que se las prometemos, están cargadas de emoción y descubrimientos. Se van a divertir muchísimo con nosotros. Así que, ¿qué nos llevó a este encuentro tan inesperado y casi de cuento de hadas con unos ciervos que nos robaron el corazón? Pues todo comenzó con una idea tan simple como reconfortante: disfrutar de la naturaleza en su estado más puro. Estábamos de paseo por una zona que es conocida por su belleza natural, un enclave privilegiado donde sabíamos que podíamos encontrarnos con fauna local en su hábitat. Teníamos muy claro desde el principio que queríamos ser visitantes respetuosos, personas que solo observan, que quizás toman algunas fotografías que inmortalicen la majestuosidad del paisaje y, sobre todo, que disfrutan de la paz que te regala estar rodeado de verde intenso, del aroma a tierra húmeda y del aire puro que revitaliza cada célula de tu cuerpo. Y así fue como empezó todo, con esa serenidad tan especial que te embarga cuando estás en comunión con el entorno natural. De repente, mientras caminábamos por un sendero que se adentraba suavemente en el bosque, empezamos a notar un sutil movimiento entre la espesura de los árboles. Al principio, con esa prisa mental que a veces nos domina, pensamos que eran otros excursionistas, quizás familias disfrutando del día. Pero luego, al enfocar mejor la vista, la silueta inconfundible y familiar de un ciervo se hizo visible. Y no era uno solo. En cuestión de segundos, el bosque pareció cobrar vida, y vimos a varios más emergiendo sigilosamente de la espesura, como si nos hubieran estado esperando. Nuestra primera reacción fue, sin lugar a dudas, de pura admiración y un asombro que nos paralizó. Son criaturas tan elegantes, tan majestuosas, con esa estampa que parece sacada de una postal. Nos quedamos completamente inmóviles, disfrutando del momento presente, sin querer hacer el más mínimo ruido ni movimiento que pudiera asustarlos. Queríamos ser sombras respetuosas en su mundo. Y entonces sucedió algo que escapaba por completo a nuestras expectativas, algo que transformó una tranquila observación en una experiencia inolvidable. Varios de los ciervos empezaron a acercarse. Lentamente al principio, con esa cautela instintiva que caracteriza a los animales salvajes, escudriñándonos con sus grandes ojos oscuros. Pero luego, para nuestra sorpresa, se acercaron con una confianza que nos dejó boquiabiertos. Podíamos sentir esa conexión en el aire, esa curiosidad mutua que se gestaba entre nosotros y estas hermosas criaturas. Y ahí es donde entra la parte de la alimentación, la que nos sacó de nuestra zona de confort observacional. Para ser completamente honestos, no habíamos traído absolutamente nada para ellos. Nuestra intención era puramente la de observar y admirar. Pero mientras nos admirábamos mutuamente, casi como en un duelo de miradas, uno de los ciervos, un macho con una cornamenta incipiente que lo hacía aún más imponente, se acercó tanto, pero tanto, que sentí una especie de impulso irrefrenable. Y Demet, que estaba a mi lado, captó perfectamente la emoción y sintió lo mismo. Fue como si en ese instante los animales nos estuvieran invitando, con su silencio y su cercanía, a ser parte de su mundo por un fugaz pero intenso momento. De repente, en un acto casi instintivo, recordé que llevaba en mi bolsillo unas galletas. Sí, lo sé, lo primero que nos viene a la mente es que no es la opción más ideal para alimentar a la fauna silvestre, y estamos totalmente de acuerdo con eso. Deberíamos informarnos mucho mejor y ser más conscientes. Pero en ese momento, la situación era tan espontánea, tan cargada de una energía especial, y los animales estaban tan cerca, tan confiados, que la conciencia dio paso a una respuesta emocional. No pude evitarlo. Lhasa.
Que con cuidado y se las ofrecí extendiendo la mano lentamente. Y para mi absoluta y más gratificante sorpresa, uno de los ciervos aceptó. Fue una sensación increíble e indescriptible, tener a esa criatura salvaje, un ser de la naturaleza en su máxima expresión, comiendo delicadamente de mi mano. Sentí la suavidad de su hocico, la profundidad de sus ojos que parecían transmitirme mil historias. En ese instante sentí una conexión que va mucho más allá de las palabras, una comunicación silenciosa pero poderosísima. Demet, al ver esta escena tan conmovedora y mágica, también buscó en sus propios bolsillos algo que pudiera ofrecerle a otro de nuestros nuevos amigos. Afortunadamente él también tenía unas galletas, un poco más grandes que las mías, y se las ofreció a otro ciervo un poco más tímido. Y así, en cuestión de minutos, nos encontramos inmersos en medio de un pequeño y totalmente improvisado festín, rodeados de ciervos que comían de nuestras manos con una naturalidad y una serenidad que nos dejaron completamente boquiabiertos. Lo que más nos impactó, lo que realmente nos hizo replantearnos muchas cosas, fue la calma con la que se desarrollaba todo. No hubo empujones, no hubo ansiedad, no hubo esa urgencia que uno esperaría ver en animales comiendo. Solo una suave y gentil aceptación. Vimos incluso una madre cierva, con su cervatillo pegado a su costado, y el pequeño, con esa inocencia pura y esa curiosidad innata que caracteriza a los seres jóvenes, también se acercó con valentía a comer de nuestras manos. Fue un momento realmente tierno y profundamente conmovedor, de esos que se graban a fuego en la memoria. Estuvimos ahí compartiendo ese espacio, esa comida, esa confianza que nos habían otorgado de forma tan generosa, por lo que parecieron horas de ensueño, aunque seguramente fueron solo unos minutos de intensa conexión. Cada bocado que les dábamos, cada roce de su hocico contra nuestra piel, era un recordatorio palpable de la inmensa belleza de la naturaleza y de cómo, a veces, los encuentros más inesperados son precisamente los que más marcan nuestras vidas y los que se convierten en los más memorables. Claro que después de la euforia inicial, de esa ola de emociones que nos inundó, empezamos a reflexionar. Éramos plenamente conscientes de que alimentar a la fauna silvestre no es algo que se deba hacer a la ligera, sin pensar. Es fundamental informarse sobre qué alimentos son seguros para ellos, cuáles les benefician y sobre todo, en qué cantidades. En nuestro caso particular, y siendo sinceros, las galletas no eran la opción perfecta, pero en ese contexto tan especial, donde los ciervos se acercaron tanto y con tanta confianza genuina, la situación se dio de una forma increíblemente natural. La lección que sacamos de esta experiencia es sin duda, doble, por un lado, la maravillosa sensación de conectar con la naturaleza de una forma tan directa, tan íntima y tan real, y por otro lado, la inmensa importancia de ser responsables y conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente y en la vida de estos animales. Debemos ser guardianes, no perturbadores. Este encuentro, además de regalarnos un recuerdo imborrable, nos hizo pensar profundamente en la delicada y a menudo compleja interacción entre los humanos y los animales. Nos dimos cuenta de la fragilidad de estos ecosistemas tan vitales para nuestro planeta y de lo crucial que es protegerlos con todas nuestras fuerzas. Ver a esos animales tan cerca, sentir su confianza depositada en nosotros, nos impulsó a ser aún más defensores de su bienestar, a alzar la voz por ellos. Ya no se trata solo de dar un paseo bonito o de disfrutar de un paisaje espectacular, se trata de una responsabilidad que como seres humanos tenemos hacia el resto de seres vivos. Y queremos que ustedes, nuestra maravillosa comunidad, también sean parte activa de esta conciencia, de esta misión de protección. Para resumir, hoy hemos tenido el placer de compartir con ustedes un momento increíblemente especial, un tesoro que guardaremos siempre, nuestro encuentro espontáneo y la alimentación de unos ciervos que se cruzaron en nuestro camino de la forma más inesperada. Pasamos de la simple observación, que ya de por sí es un regalo, a una interacción directa y sorprendente que nos dejó sin palabras. Sentimos una conexión profunda y genuina con estas hermosas criaturas, una conexión que trasciende las barreras de las especies. Fue una experiencia que nos dejó asombrados por la confianza que depositaron en nosotros, en dos extraños, y por la pura magia de un momento que, les aseguro, jamás olvidaremos. Queremos agradecerles de corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, por acompañarnos en esta aventura, por estar al otro lado de la pantalla compartiendo estas emociones con nosotros. Su compañía en cada vídeo, su apoyo constante, significa muchísimo para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tipo de encuentros. ¿Han tenido experiencias similares con la fauna silvestre?
¿Qué piensan sobre la alimentación de los animales en su entorno natural? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, aprender de sus vivencias y generar un diálogo enriquecedor. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir algo especial, si les ha parecido interesante y les ha arrancado una sonrisa, por favor, no olviden darle un gran y sincero me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes creen que les podría gustar, a quienes aman la naturaleza tanto como nosotros. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para ser parte activa de esta comunidad que ama la naturaleza, que busca la aventura y que cree en la importancia de proteger nuestro planeta. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más emoción y más momentos inolvidables para compartir. Hasta la próxima aventura.